Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera y en esta tercera videoclase dedicada al impuesto sobre la renta vamos a estudiar uno de los componentes de la base imponible del impuesto, los rendimientos del trabajo. Desde el punto de vista cuantitativo constituyen la principal partida dentro de las rentas declaradas y se regulan en los artículos 17 y siguientes de la ley. Este es el esquema que vamos a seguir a lo largo de esta clase. En primer lugar, veremos cuáles son el concepto y los supuestos de rendimientos del trabajo que se regulan en la ley, el artículo 17 de la ley. Veremos cómo el legislador utiliza una doble técnica, por una parte un concepto general de rendimientos del trabajo y por otra parte una enumeración que en algunos casos tiene el carácter de mero ejemplo y en otros añade al concepto de rendimientos del trabajo supuestos que realmente no parecen responder a ese concepto general, pero que el legislador desea tratar igual que los auténticos rendimientos del trabajo. Después analizaremos las peculiaridades de los rendimientos del trabajo en especie, es decir, cuando no se percibe una suma de dinero, sino se percibe un bien o la recepción de un servicio. Están regulados en el artículo 42 de la Ley del Impuesto. El tercer punto versará sobre las peculiaridades de los rendimientos irregulares del trabajo, regulados en el artículo 18 de la Ley del Impuesto. Rendimientos irregulares son aquellos que se obtienen en un periodo superior a 2 años o de manera notoriamente irregular en el tiempo, de tal manera que al acumularse a la base imponible en un solo año lo que en realidad se ha generado durante varios años, daría lugar a un incremento de los tipos de gravamen que la ley pretende amortiguar mediante una reducción. Veremos a continuación los gastos deducibles de los rendimientos del trabajo, regulados en el artículo 19 de la ley, que tienen un carácter muy limitado, y por último la llamada reducción del rendimiento neto, con la cual se pretende dulcificar el gravamen de las rentas más bajas procedentes del trabajo. Veamos en primer lugar el concepto de rendimientos de trabajo regulado en el artículo 17 de la Ley del Impuesto. Nos dice que tienen este carácter las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas. Contraprestaciones o utilidades, es decir, pueden ser en dinero, sueldo o en especie. El empleador me permite utilizar una vivienda de la empresa para mis necesidades privadas. Cualquiera que sea su denominación o naturaleza, no importa cómo se denomine el contrato por el cual percibo esas utilidades, lo importante es que deriven directa o indirectamente del trabajo personal. Directamente, por ejemplo, mi sueldo, o indirectamente, por ejemplo, la pensión que obtengo al jubilarme. Si estamos ante rendimientos de actividades económicas, por ejemplo, porque soy un abogado autónomo, aunque trabaje para obtener mis ingresos, no son rendimientos de actividades económicas, sino rendimientos de actividades empresariales o profesionales. Veamos ahora los supuestos, algunos de los supuestos que se señalan en la ley, en el artículo 17, párrafo primero: sueldo y salarios, prestaciones por desempleo, remuneraciones por gastos de representación, es decir, aquellas cantidades que se entregan al empleado para transmitir un determinado estatus social, pero que son entregadas en beneficio del empleado, no porque sean necesarias para desarrollar su trabajo. Dietas y asignaciones para gastos de viaje, pero solo en cuanto excedan de las cantidades no sujetas. Las dietas y asignaciones para gastos de viaje relacionados con el propio trabajo, dentro de ciertos márgenes, están no sujetos
al impuesto. También constituyen rendimientos de trabajo las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones. En este caso es mi empleador el que esté realizando esas aportaciones a un plan de pensiones para que después el trabajador pueda recibir la cantidad correspondiente. Y las prestaciones derivadas de sistemas de previsión social, bien sean sistemas públicos, pensiones y haberes pasivos, o bien sean planes de pensiones privados o seguros con mutualidades de previsión social con prestaciones análogas a un plan de pensiones, por ejemplo, por jubilación, invalidez permanente o muerte. Veamos ahora el régimen de las dietas no sujetas reguladas en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En lo que se refiere a los gastos de locomoción, las dietas por gastos de locomoción, siempre que se trate de un desplazamiento fuera del lugar de trabajo, estarán no sujetos los que se justifiquen en transporte público, y si el trabajador se desplaza en vehículo propio, 0,19 euros por kilómetro más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen. Hay que tener en cuenta que si la cantidad que se atribuye al trabajador cubre el desplazamiento desde el lugar de su domicilio al lugar del trabajo, entonces no se van a considerar dietas no sujetas, sino que tributarán plenamente. En cuanto a las dietas por gastos de estancia, es decir, de alojamiento, estarán no sujetas las que se justifiquen mediante la correspondiente factura. Por lo que se refiere a las dietas de manutención, el reglamento distingue según se pernocte en municipio distinto del lugar de trabajo y del domicilio habitual, o en otro caso, es decir, cuando no se llegue a pernoctar en un municipio distinto del lugar del trabajo y del domicilio. En el primer caso, si se pernocta en municipio distinto del lugar del trabajo y del domicilio del trabajador, estarán no sujetas las dietas de hasta 53,34 euros diarios dentro del territorio español y 91,35 euros diarios en el extranjero. En otro caso, si no se pernocta fuera, las cantidades van a ser más reducidas, 36,06 en territorio español y 66,11 en el extranjero. Por otra parte, si el empleado es destinado en el extranjero pero mantiene su condición de residente fiscal en España durante el ejercicio, el exceso de retribución por destino en el extranjero, la cantidad extra que le paga la empresa por haberse trasladado al extranjero, se considera dieta no sujeta por el reglamento. Si bien este régimen es incompatible con la exención por trabajo en el extranjero del artículo 7p de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Habrá que optar por uno u otro régimen a la hora de realizar la autoliquidación. Veamos ahora el régimen de los rendimientos en especie, aquellos que consisten en la obtención de un bien o servicio en lugar de recibirse un pago en dinero. El artículo 42, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los define como la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al de mercado, aunque no supongan un gasto real para quien las conceda. Utilización de un bien, por ejemplo, me permiten utilizar un vehículo. Consumo, por ejemplo, recibo un servicio, u obtención, me entregan un bien. Para fines particulares, no para desarrollar mi trabajo. Si en mi lugar de trabajo me instalan un magnífico ordenador para que lo utilice en el desempeño de mi labor, o un sillón extraordinariamente cómodo para poder sentarme a la mesa y trabajar, no es para fines particulares, sino para desarrollar mi trabajo.
bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al de mercado. Si la empresa me entrega un bien a precio y tengo que pagar por el precio de mercado, entonces no estaremos ante ninguna retribución en especie. Y este punto es importante, aunque no supongan un gasto real para quien las conceda. Por ejemplo, si trabajo en unas aerolíneas y las aerolíneas me permiten viajar siempre que haya asientos libres en ese vuelo, para la aerolínea no va a suponer ningún gasto el que yo viaje, pero para mí sí va a suponer un beneficio para fines particulares y por tanto va a tributar como retribución en especie. No va a constituir retribución en especie porque no se destina a fines particulares, sino a mejorar en especie. El concepto de retribución en especie se complementa con supuestos de no sujeción, es decir, supuestos que no responden al concepto de retribución en especie y por tanto no tributan, y otros que son de exención. En cuanto a la no sujeción, debe destacarse la actualización, los cursos de actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado. Si la UNED me ofrece un curso para mejorar mis capacidades didácticas, en ese caso, aunque yo obtenga una ventaja, esa ventaja se destina a que yo esté mejor capacitado para desarrollar mi labor docente y por tanto no va a constituir mi labor profesional. Lo mismo sucede con las primas de contratos de seguro o accidente laboral o responsabilidad civil. Lo que me están cubriendo es el riesgo en el que incurro precisamente por desarrollar mi trabajo y por tanto, aunque me beneficien, no se puede considerar que se destinan a fines particulares. Además, la ley establece algunos supuestos de exención de los rendimientos en especie. En este caso sí que estamos ante auténticos rendimientos que en principio deberían tributar, pero con arreglo a los criterios generales de la ley, pero el legislador considera que por razones sociales merecen estar exentos. Por una parte, las cantinas, comedores de empresa o economatos sociales, incluidos los vales comida, todo esto supone una ventaja para el trabajador y sin embargo el legislador considera que no debe tributar. El servicio de educación preescolar, infantil, primaria y secundaria, la enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional a los hijos de los empleados. También considera el legislador que estos servicios de enseñanza a los hijos de los empleados no deben de tributar, aunque constituyen una retribución en especie. En cambio, si se ofrece a los hijos de los empleados, por ejemplo, enseñanza universitaria gratuita por parte del empleador, del padre de esas personas, sí que tributarán como retribución del trabajo en especie. También el transporte colectivo de viajeros al lugar de trabajo con un límite de 1.500 euros anuales por trabajador. Hemos visto que las dietas que se paguen al trabajador por desplazarse fuera del lugar habitual de trabajo a otro lugar para desarrollar el trabajo no tributan. En cambio, las cantidades que se le pagan para desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo sí tributan. Sin embargo, para fomentar el transporte colectivo, que se considera ambientalmente positivo, más favorable, se va a exonerar el transporte colectivo de viajeros al lugar de trabajo con ese límite de 1.500 euros anuales por trabajador. Y también está exenta la entrega de acciones de la empresa hasta un valor de 12.000 euros anuales. Con esto se quiere fomentar que los empleados pasen a ser propietarios de la empresa y se impliquen más por ello en la mejora de la empresa. Una de las cuestiones delicadas que presentan las retribuciones en especie son los criterios de valoración. Si no recibo una cantidad de dinero, sino un bien o un servicio, tendrá que someterse a valoración para poder tributar. Pues bien, el artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece como regla general de valoración de las retribuciones en especie el valor normal de mercado. Pero además establece una serie de reglas especiales. Por ejemplo, ¿qué sucede en el uso de la vivienda propiedad de
el pagador. En este caso, la valoración va a ser del 10% del valor catastral o el 5% si se ha actualizado mediante valoraciones catastrales, nuevas valoraciones catastrales en los últimos 10 años. Sin embargo, a esta regla se añade otra, y es que, como máximo, la retribución en especie por vivienda propiedad del pagador va a establecerse un límite del 10% de las restantes contraprestaciones de trabajo percibidas por el contribuyente. Esta regla parece lógica, porque puede ser que la vivienda que ofrece el empleador al trabajador es una vivienda con un elevado valor catastral, quizá es una vivienda de una superficie superior a la que el trabajador elegiría si la alquilara directamente para su vivienda, y no tendría sentido que por ese motivo se dispare la cantidad que tenga que declarar en el impuesto sobre la renta, hasta el punto de que todo su sueldo tenga que irse a pagar el impuesto correspondiente a la retribución en especie de la vivienda. Por eso se establece ese límite del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo percibidas por el contribuyente. En cuanto a los vehículos cedidos para el uso particular del trabajador, se van a valorar en el 20% anual del coste de adquisición o bien el 20% del valor de mercado si no es nuevo, y ese valor de mercado se determinará con arreglo a las tablas publicadas periódicamente por el Ministerio. Si se trata de préstamos con interés reducido, la retribución en especie será la diferencia en el interés legal del periodo y el interés pactado. En el año 2017, el interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos, es del 3%, de tal manera que si se concede un interés al trabajador, por ejemplo, a un tipo del 1%, la diferencia con el interés legal, 2%, constituiría la retribución en especie. Una institución importante en el ámbito de las retribuciones en especie, regulada en el artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es el ingreso a cuenta. Cuando se percibe una retribución en especie, el empleador ha de realizar un ingreso en la hacienda pública equivalente a un porcentaje del valor de la retribución en especie. Ese ingreso a cuenta tiene una doble finalidad. Por una parte, se están anticipando ingresos a la hacienda pública y por otra parte se está facilitando una información que impedirá ocultar después el gravamen de esta retribución en especie. Con arreglo al artículo 26, párrafo cuarto del Estatuto de los Trabajadores, la obligación de soportar ese ingreso a cuenta corresponde al trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador detraerá el importe del ingreso a cuenta del salario del trabajador y lo ingresará en Hacienda. Ahora bien, si el empresario decide o pacta con el trabajador costear ese ingreso a cuenta, entonces el importe del ingreso a cuenta incrementará la base imponible del trabajador, porque el trabajador está recibiendo por una parte la retribución en especie, por otra parte el ingreso a cuenta va a poderlo deducir de su cuota, de tal manera que aunque no lo perciba inmediatamente él, lo perciba Hacienda, va a suponer una mayor retribución. Pongamos un ejemplo, una retribución en especie por valor de 600 euros, debe someterse a un ingreso a cuenta del 20%. Por tanto, el ingreso a cuenta será de 120 euros. Supongamos que la empresa soporta este ingreso a cuenta. En este caso, la retribución total del trabajador, que habrá de incluir en su autoliquidación del impuesto sobre la renta, serán los 600 euros de valoración de la retribución en especie, más los 120 euros del ingreso a cuenta, un total de 720 euros. Si bien después de la cuota podrá deducirse, de la cuota del impuesto sobre la renta, podrá deducirse los 120 euros. Veamos ahora qué sucede cuando los rendimientos del trabajo tienen carácter irregular. El concepto de rendimientos irregulares se aplica no solo a los rendimientos del trabajo,
sino que puede aplicarse también a los demás rendimientos del capital, de actividades económicas. Esto, permítaseme el inciso, sucede también con las retribuciones en especie. Naturalmente pueden percibirse retribuciones en especie que no proceden del trabajo, sino que procedan del capital, por ejemplo. Pues bien, el problema de los rendimientos irregulares está en que se han generado a lo largo de varios años y, sin embargo, han de imputarse a un periodo impositivo concreto. Y esto hará que se incremente el tipo de gravamen. Si percibo, por ejemplo, un premio de antigüedad en la empresa por haber trabajado durante 20 años, si esa cantidad me la hubieran ido pagando a lo largo de cada uno de los 20 años, apenas hubiera incrementado mi tipo de gravamen de cada ejercicio. Sin embargo, si se suma todo en el ejercicio en que es exigible esa cantidad, ese premio de antigüedad, va a disparar los tipos de gravamen, y esto parece una injusticia. Por este motivo se establece un régimen favorable para los rendimientos irregulares. Tenemos dos modalidades de rendimientos irregulares. Por una parte, una definición general, y por otra parte, unos supuestos específicos que se mencionan en la propia ley y en el reglamento. Por un lado, el concepto general se refiere a aquellos rendimientos generados en un periodo superior a 2 años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente. Por ejemplo, ese premio de antigüedad que he percibido por haber trabajado 20 años en la empresa. Si, por ejemplo, cada 3 años la empresa me paga una cantidad extraordinaria, aunque el periodo de generación 3 años es superior a 2, no constituiría un rendimiento irregular, porque si lo percibo cada 3 años de forma periódica o recurrente, ya quedó fuera de ese concepto. Además, la ley se refiere específicamente a las pensiones, haberes pasivos y prestaciones públicas por incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad o similares, siempre que se perciban en forma de capital. Con una remisión al artículo 17, párrafo segundo, letra A del impuesto. Además de esos supuestos, la ley nos dice que van a tener el carácter de irregulares aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos irregularmente en el tiempo. En este caso no es preciso probar ese requisito de la percepción superior a 2 años. Entre otros, se menciona en el artículo 12 del reglamento de la ley del reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las cantidades satisfechas por el traslado a otro centro de trabajo en la cuantía no exenta, las indemnizaciones de la seguridad social o clases pasivas por lesiones no invalidantes y la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral. Recordemos que la indemnización establecida con carácter obligatorio va a tener el carácter de renta exenta, pero no la de mutuo acuerdo. Pues bien, en este caso sí que se considerará rendimiento irregular. Ya sabemos, por tanto, qué es un rendimiento irregular del trabajo, y ahora vamos a ver cuál es el régimen que se establece para paliar el exceso de progresividad. Este régimen se regula en el artículo 18, párrafo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y tenemos que distinguir dos reglas, una de carácter general y otras relativas específicamente a la extinción de la relación laboral. Pues bien, con carácter general se aplica una reducción del 30% sobre una cantidad máxima de 300.000 euros. Es decir, 30% de la renta irregular, pero la base sobre la que aplico esa reducción va a tener como máximo el importe de 300.000 euros. Bien, ¿qué sucede si estamos ante una extinción de la relación laboral? En este caso tenemos una limitación adicional, puesto que en determinados casos se han pactado para altos directivos indemnizaciones enormes por la extinción de la relación laboral. En este caso hay que tener en cuenta que si la indemnización
no excede de los 300.000 euros, se aplicará la regla general de la reducción del 30%. Ahora bien, si la indemnización supera los 700.000 euros, pero no llega a superar el 1.000.000 de euros, entonces la reducción, o mejor dicho, la base sobre la que se aplica la reducción se va a ir reduciendo. La reducción va a ser cada vez más pequeña. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Imaginemos que el rendimiento, que la indemnización que se percibe es de 800.000 euros. Pues bien, la fórmula que tenemos que aplicar en todo caso es la siguiente. La base a la que apliquemos la reducción va a estar constituida por 300.000 euros menos la diferencia entre el rendimiento que se percibe y 700.000 euros. Volvamos al ejemplo. Si se percibe una indemnización de 800.000 euros, la base de la reducción será 300.000 menos la diferencia entre 800.000 y 100.000 euros. Por tanto, 300.000 menos 100.000 igual a 200.000. Y a esos 200.000 se le aplicaría la reducción del 30%, de tal manera que la reducción sería solo de 60.000 euros. Por consiguiente, a los 800.000 euros que suponían la indemnización, les restaremos los 60.000 euros de la reducción, de tal manera que, en último término, los rendimientos del trabajo sometidos a tributación serían de 740.000 euros. ¿Cuál es el sentido de esta norma? El sentido es, si la indemnización no supera los 300.000 euros, se va a poder deducir un 30% de los 300.000 euros. 90.000 euros será el máximo. Pero si la indemnización supera los 700.000 euros, cada vez la reducción va a ser más pequeña. Por ejemplo, en el caso que habíamos mencionado, la indemnización que se percibe es de 800.000 euros y la reducción va a ser solo de 60.000 euros. ¿Qué sucede si la cantidad que percibo por la extinción de la relación laboral supera el 1.000.000 de euros? Pues en este caso, aunque el rendimiento sea irregular, no va a dar lugar a ninguna reducción. Veamos ahora los gastos deducibles de los rendimientos del trabajo. Mientras que en los rendimientos de actividades económicas con carácter general se permiten deducir todos los gastos necesarios para obtener los ingresos, en los rendimientos del trabajo los gastos deducibles son muy limitados. Las cotizaciones a la seguridad social o a las mutualidades generales obligatorias de funcionarios, las detracciones por derechos pasivos de los funcionarios, las cotizaciones satisfechas a colegios de huérfanos e instituciones similares, las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales obligatorios con el límite conjunto de 500 euros. Pensemos en un abogado de empresa. Al percibir su nómina, al trabajar para la empresa, lo que percibe son rendimientos del trabajo, no rendimientos de actividades económicas. Sin embargo, para poder ejercer ante los tribunales ha de haberse colegiado y, por tanto, ha de pagar sus cuotas al colegio. Pues bien, con el límite conjunto de 500 euros anuales, sumando la cuota del colegio profesional y las cuotas satisfechas a sindicatos, suponiendo que esa persona esté afiliada a un sindicato, esa cantidad máxima de 500 euros va a ser deducible. También los gastos de defensa jurídica por razones laborales, pero con el límite de 300.000 euros, las cantidades que se paguen al abogado que me defiende frente a la empresa, pero con un límite de 300 euros, y por otros gastos que no se necesitan justificar, 2.000 euros, pero con el límite del rendimiento íntegro del trabajo menos los demás gastos deducibles. Es decir, el deducir esos 2.000 euros no puede determinar un resultado negativo. ¿En qué se está pensando? No se está pensando en gastos concretos, sino que se está pensando en que el trabajador puede tener otros gastos
y sin necesidad de justificarlos, los tenga o no los tenga, va a poder deducirse el importe de 2.000 euros. Pero como consecuencia de esa deducción, los rendimientos del trabajo no pueden dar lugar a una cantidad negativa. Veamos por último las reducciones reguladas en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hemos mencionado que la mayor parte de las rentas declaradas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas derivan del trabajo personal. Sin embargo, vemos que los gastos deducibles son muy limitados. Eso quiere decir que los rendimientos del trabajo están soportando una mayor carga fiscal que otro tipo de rendimientos. Pues bien, para paliar en parte esta situación, el legislador concede a los rendimientos del trabajo, siempre que sean reducidos, una reducción adicional. Pues bien, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo, rendimientos netos, ingresos menos gastos, pero sin descontar los 3.000 euros, iguales o inferiores a 11.250 euros, en este caso, el contribuyente va a poder reducir 3.700 euros anuales, si bien el saldo no va a poder ser negativo. Y si se trata de rendimientos netos del trabajo, que se sitúan entre 11.250 y 14.450 euros, sin descontar los 2.000 euros de otros gastos, en ese caso se va a aplicar la siguiente fórmula. Se parte de 3.700 euros y se le resta la diferencia entre por un lado, los rendimientos netos del trabajo menos 11.250 euros, multiplicando esa diferencia por 1,15625. ¿Cuál es la idea? La idea es que si mi salario, mi rendimiento neto, mejor dicho, no supera los 11.250 euros, voy a poder aplicar íntegramente la reducción de 3.700 euros anuales. Sin embargo, si mis rendimientos netos superan los 11.250 y no llegan a 14.450, esa reducción ya no va a ser de 3.700 euros anuales, sino que va a ser cada vez más pequeña según sean mayores mis rendimientos netos. Este es el resultado de aplicar esa curiosa fórmula. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la reducción que me resulte aplicable si gano 12.000 euros netos anuales? La reducción sería 3.700 euros menos la diferencia entre 12.000, que son mis rendimientos netos, menos 11.250, cantidad que señala la ley, multiplicada esa diferencia por 1,15625. En fin, el resultado sería de 3.700 menos 867,18 euros, igual a 2.832,82 euros. Es decir, por ganar más de 11.250 euros anuales, ya no tengo derecho a reducirme los 3.700 euros, sino que solo me puedo deducir 2.832,82 euros. Con esto termino esta lección. Espero que les haya resultado útil y tendremos la ocasión de volver a encontrarnos en la próxima videoclase. Muchas gracias.